un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy vamos a hablar de política. Siempre venimos tocando temas que hacen a la política, pero hoy me voy a referir a mi opinión sobre este tema, sobre la política, especialmente nacional, porque lo que haga la nación harán las provincias, y si no lo hacen la nación, posiblemente las provincias no lo hagan. Hay que aclarar, antes que nada, que las elecciones primarias del año que viene son para determinar quiénes son candidatos por cada agrupación política o alianza de presidente y vicepresidente. No se puede, de acuerdo a la legislación vigente, separar por un lado la de presidente y por otro lado la de vicepresidente. Hay proyectos presentados en el Senado de la Nación, incluso por el entonces senador Germán Breyer Bujar, para que se eligiera únicamente en las PASO presidente, para dar lugar a que pueda realizarse algún acuerdo con un miembro de otra, digamos, de otro partido o de otra coalición como vicepresidente. Hasta el momento eso no es posible y mi convencimiento es que la idea puede ser buena, pero que dada la actitud que tomó el kirchnerismo en la Cámara de Diputados el día jueves, al tratarse el tema de la boleta única, donde triunfó la posición de Juntos por el Cambio y pasó ya a 3 comisiones el proyecto de ir a la boleta única. El justicialismo o el kirchnerismo o el peronismo, como se quiera llamar, se oponen a la boleta única, que es una forma de manejar al elector, al que va a ir a votar. Yo soy partidario de la boleta única. Bien, ahora voy a entrar en una apreciación personal. Yo voté por primera vez en 1952. Terminado el primer periodo, entonces era de 6 años de Perón-Quijano, se votaba, que fue en el año 46, votábamos en 1952. Entonces era estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho. Me recibí el año siguiente, en el 53. Y soy de aquellos que fuimos a la Plaza Constitución a votar, a alentar Balbín Frondizi. Éramos muchos y el canto era Balbín Frondizi, el pueblo ya lo dice. ¿Por qué hago este recuerdo del año 52? Muchos años. Porque veíamos que la unión de Balbín y de Frondizi, y lo conversábamos en los grupos juveniles de aquel entonces, era una solución para el país. Sin embargo, perdieron la elección Balbín Frondizi y triunfó Perón-Quijano en una reelección. Esto me lleva a un análisis, que si se hubiera mantenido la unión de Balbín Frondizi, es posible que no estaríamos en esta situación que estamos hoy. ¿Por qué? Porque después de esa elección comenzó una dispersión de la Unión Cívica Radical, y aún ya de antes. Y a eso le tenemos miedo hoy,
a que la interna radical no tenga en cuenta las necesidades del país. No podemos ir a una elección de las PASO con 2 o 3 boletas. Bien lo dice el gobernador de la provincia. Tenemos que ir con una boleta a las elecciones. Estamos obligados por la ley a que en esa boleta vaya ya el nombre del presidente y del vice. Entonces lo ideal es que cada alianza o cada partido que no esté en la alianza ya consagre por una interna o como sea, o por el dedo de Cristina como hizo con el presidente Fernández. Pero a las elecciones PASO del año que viene va a haber boletas de presidente y vice, y son las únicas que se van a poder presentar a la elección general, la que gane. Digamos, si hay una, la número 1, la número 2 y la número 3, y gana la número 1, esa puede ir a la elección general y la 3 también, pero la 2 no puede ir a la elección general, porque no pasó el mínimo que requiere el sistema de las PASO. Yo quiero recordar un poco la historia radical. Yo no soy radical. Y ayer venía en un remis que me decía: yo no voto más ni al radicalismo ni al peronismo. Yo voy a votar por Milei. Un hombre sencillo, pero que razona que esto no puede seguir así. Y la obligación de que esto no siga así la tienen los partidos políticos. Yo digo de que yo soy de la casta política, porque soy político, y fui diputado provincial y pretendí ser diputado nacional también. No tuve apoyo. Entonces di un paso, si se quiere, al costado. Tengamos en cuenta, dentro de la historia de la Unión Cívica Radical, que Perón llega a la presidencia en 1946 basado en 2 partidos políticos. El Partido Laborista de Cipriano Reyes, que después termina preso de Perón, y de Quijano, que llevaba, digamos, Reyes llevaba al Partido Laborista, y la fórmula era Partido Laborista, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, digamos, encabezada por Quijano. Yo no sé cuántos votos aportó Quijano, pocos o muchos, pero estuvo en la unión y en la llegada de Perón al mando. Después tenemos muchos otros casos del acercamiento, del buscado acercamiento de la Unión Cívica Radical con el peronismo. Tenemos el caso de que no entiendo cómo fue electo senador nacional por la Unión Cívica Radical Lustó, porque Lustó fue ministro de Cristina. Lustó fue el autor de la ley, de la resolución 125, similar a las retenciones que se están haciendo o pensando en estos momentos. Es decir, que ese era el pensamiento de Lustó. Y hoy Lustó, ¿a qué se dedica? A quebrar la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical se quebró en un congreso en Tucumán entre Balbín y Frondizi, que aparecía como representando una renovación dentro del radicalismo, y creó la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, así como Quijano creó la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Ahí se quebró
lo que yo voté en 1952, Balbín-Frondizi. Fue un paso fatal para la República. La aspiración de Frondizi y de quienes lo acompañaban a un frondicismo, porque siempre cuando hay alguien inteligente, no dudo de la inteligencia de Frondizi, no estoy de acuerdo con cosas que hizo Frondizi, pero hay siempre un círculo áulico que lo está llevando y lo llevó a quebrar la Unión Cívica Radical, porque primero se llamó Unión Cívica Radical Intransigente, después con Allende se llamó Partido Intransigente. Usted me dirá o me preguntará o pensará por qué no estoy de acuerdo con la actitud de Frondizi. Porque rompió una unidad que no era peronista y fue a entregarse en un convenio que firmó con Perón, con los delegados de Perón, para poder ganar la elección. Nadie duda que Frondizi llegó a presidente por el apoyo del peronismo, firmado y lacrado. Entonces Frondizi deja la posición de centro con Balbín de hacer una fórmula que hubiera cambiado el país, pero Frondizi iba a ser vicepresidente. Después estábamos hablando recién del caso de Lustó. Después tenemos el caso del senador nacional, digamos, que ahora es diputado por Mendoza, que acompañó a Cristina Kirchner en la vicepresidencia, el ingeniero Julio Cobos. El gobernador de Tucumán, el gobernador de Jujuy era candidato a vicepresidente de Menem. ¿Y qué surgió de eso? La candidatura del gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner. Cuando ya producida los hechos del 2001-2002, se hace la primera elección. Entonces, para mí, pese al aprecio que tengo por algunos radicales, como el caso del gobernador, desconfío de la Unión Cívica Radical o de qué está buscando o qué está esperando. Yo no lo veo a Morales como un presidente de la nación. Representa la casta política vieja. Tengamos desde adentro de la casta política una reacción. Uso la casta política, a algunos les molesta, pero es así. Alguna reacción tenemos que hacer para no dejar el camino abierto para que Javier Milei esté en el 22 o 23% de aceptación en la población. El chofer del remis que me decía que no voto más por los radicales ni los peronistas, cuando le pregunto ¿y por quién votaría? Por Milei. Evitemos con una persona que viene de afuera de los partidos tradicionales y que nos trae lo que sí parece una renovación. Entonces demos un paso adelante. Demos un paso adelante para resolver este problema. Terminemos con las internas de Juntos por el Cambio, que es por quien yo voto. No tengo temor de decir ni esconderme por quién voto. Hasta hoy. Hasta hoy. No sé mañana. Si no hay una reacción y aparecen candidatos nuevos, como se dice de la posible unión de Rodríguez Larreta con el gobernador de Corrientes,
El gobernador de Corrientes crea aparentemente una línea propia. Está bien, pero vaya a la interna radical primero a resolver quién va a ser el presidente o el vicepresidente y después lleven esa oferta radical a la mesa de Unidos por el Cambio. No se haga el papelón que hizo la gran mesa de Unidos por el Cambio días pasados, entiendo, en el Yaoyao, en Mar del Plata o en la capital, donde se habla ya de que se excluye digamos, que Milei pueda entrar en Juntos por el Cambio. Bien, le contesta y se contradice Macri, porque en la reunión acepta la redacción de un comunicado en el que excluyen a Milei como posible socio. Pero resulta que después viene la reacción popular, la reacción de que no hay que cerrar, y lo dice Macri. Guarda que Macri puede ser candidato de Juntos por el Cambio. Donde Macri dice que está mal cerrar la puerta a quien no la quiere abrir. En ningún momento Milei dijo que quería entrar en Juntos por el Cambio. Milei sí dice que no le gusta o que no está de acuerdo con la Unión Cívica Radical que existe. Yo analizo la actitud de Lustó, de Morales, de Cobos. El ingeniero Cobos, ya no presidente, fue expulsado, vicepresidente, fue expulsado de la Unión Cívica Radical. En ese ínter, en mi relación con el ingeniero Cobos, nos llevó a que acepte una invitación en Mendoza, donde parientes de mi señora viven. Lo invité para que venga a cenar, a comer un asado. Increíble. La verdad pensé en alguna excusa. Vino el ingeniero Cobos a la mesa familiar. No había más políticos que yo. Y él, con su entonces señora. Y narró cómo fue todo ese proceso que terminó en el voto no positivo. Creo que no debo hacer público cómo estaba, cómo esperaba el momento de una decisión como vicepresidente del ingeniero Cobos. Pero así como no me gusta la actitud del frondicismo, que tenía detrás un círculo que lo fue ahogando. Yo creo que Frondizi no era federalista, porque no permitió que se haga un puente entre Santa Fe, o no apoyó un puente entre Santa Fe y Paraná, porque no dio la autorización nacional porque era necesaria para un puente, como lo es para este puente. Y entonces los dos gobernadores, también de la UCRI, resolvieron hacer un túnel a un costo muy superior. ¿Por qué no autorizó Frondizi el puente Me Lleva a Goya Reconquista, el puente Paraná-Santa Fe? ¿Por qué? Cuando yo gritaba en 1952, Balbín Frondizi vigía la ley 1420 de enseñanza pública. ¿Por qué durante el gobierno de Frondizi, cuando es presidente, nos lleva al enfrentamiento de libre y laica? Porque se estaba debilitando el gobierno de Frondizi, entonces busca
el acuerdo con la Iglesia, que quería tener escuelas en las cuales se enseñara religión. Yo tengo 89 años cumplidos. Es posible que llegue hasta marzo del año que viene a cumplir 90. Felizmente estoy en condiciones de hacer análisis políticos y de cualquier cosa. Pero bien, ¿qué va a pasar en estas próximas elecciones? No sé. Morales quiere ser presidente, Larreta quiere ser presidente, Bullrich quiere ser presidente, Macri quiere ser presidente. ¿Pueden presentarse dos listas de Juntos por el Cambio a las PASO del año que viene? No, lo sostiene bien el gobernador de Corrientes. Hay que mantener la unidad. El gobernador de Corrientes no abrió la boca ni dijo, yo quiero ser vicepresidente. Hay otros que dicen que puede llegar a ser vicepresidente, pero no él. Mantenga esa actitud, señor gobernador. Entonces, estamos en este momento, en un momento en que las internas nos están dominando. Por eso, yo no soy partidario de que la presidencia de la nación sea de 4 años con reelección 4 años, 8 años. Todos los presidentes argentinos que hicieron el país con ideas que podemos compartir o no, pero hicieron el país. Fueron presidencias de 6 años, hasta que se reformó la Constitución y se hace de 6 años sin reelección. Entonces hay tiempo para desarrollar una política. En 4 años asumen en diciembre. A los 2 años ya tenemos las elecciones legislativas. A los otros 2 años tenemos las elecciones presidenciales, porque ahora Fernández quiere ser vicepresidente, Cristina no quiere. Es todo un escándalo. Por eso surgen los Milei. Yo escribí un artículo para el cual pienso que hay que disminuir la cantidad de diputados. Nos informa el diario La Nación con amplitud sobre lo que está costando el Parlamento con la cantidad de los 257 diputados que se eligen. ¿Qué produjeron esos diputados? Nada, poco. Muy bien, Juntos por el Cambio, que consiguió que se analice la boleta única, pero no se va a sancionar. No se va a sancionar, porque se eliminan las posibilidades de fraude, la presencia de los punteros y demás. El diario Litoral nos publica un artículo el día lunes, la semana pasada, o de esta semana, perdón, de Alberto Medina Méndez, que parece no entender cuál es mi posición, que se hizo pública el viernes anterior en el diario Litoral. Él habla del bicamerismo. Yo no toco el tema del bicamerismo. Tal vez coincida con él en que es necesario el bicamerismo. Pero no estoy de acuerdo cuando nos dice el plan de reducir el tamaño de la legislatura no traería aparejada ninguna desventaja relevante. De hecho, muchos de los partidarios de esta forma de ver la cuestión, me incluyo, proponen adicionalmente evitar bancas y constituir así un Congreso no solo unicameral, sino además con escasos representantes. Una cosa es pedir que se disminuyan los números de diputados y otra cosa es hablar del sistema bicameral. Más adelante se dice, es innegable que subyace un reclamo absolutamente atendible y muy legítimo
relacionado al comportamiento de los legisladores, al elevado costo del funcionamiento institucional y especialmente la mecánica. Existe. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo va a reaccionar el sistema político en el cual yo creo y que creen una gran proporción de la... Pero terminemos con los privilegios, y un privilegio es la disposición de los fueros que tienen los legisladores. Los fueros, según el texto de la Constitución, es por lo que se opine dentro de la Cámara de Diputados, la política y está. Pero se extendió esto, y si uno es legislador, tiene un fuero que no puede ser detenido por delitos comunes, no puede ser procesado. ¿Por qué? Defendamos que no puede ser molestado por lo que dice en el recinto, pero no que tenga un privilegio de ese tipo. Pero para eso hay que modificar muchas cosas. Bien, vamos a un corte. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Ayer jueves, en la Plaza 25 de Mayo, se llevó a cabo un acto recordando los 74 años de la independencia de Israel. ¿Cómo se produce la independencia de Israel? Israel estuvo al lado en la Primera Guerra Mundial, así como en la Segunda, pero en la Primera Guerra Mundial aliado de los aliados, es decir, los triunfadores en contra de Alemania. A raíz de eso se realizan gestiones y se le da el mandato sobre Palestina unida a Inglaterra. Inglaterra no estaba en el fondo, pese a la declaración Balfour, no estaba de acuerdo con el Estado judío. Prefería que todo fuera árabe porque eran más manejables y los tenían dominados. Y el Estado judío era un Estado parlamentario y democrático, donde se tomaban las decisiones por el Parlamento, incluso para elegir presidente y primer ministro. En el Parlamento israelí hay legisladores árabes. Eso demuestra democracia y apertura. Ayer estuvieron presentes en el homenaje encabezado por la DAIA local y la Sociedad Israelita Sholem Aleichem. Estuvieron presentes el vicegobernador Pedro Brayar Pocar, quien hizo uso de la palabra posteriormente, el intendente de la capital, doctor Tassano, también hizo uso de la palabra, y el viceintendente, el doctor Lanari, que tuvo una intervención de su profesión, porque él es médico, porque el niño que llevaba, estaban las dos banderas, la argentina y la israelí. El que llevaba la bandera israelí se descompuso y fue atendido por el doctor Lanari, quien indudablemente fue el que llamó a la ambulancia porque el chico se levantó y volvió, tuvo un momento, pero volvió a descomponerse. Y ya la ambulancia estaba ahí, y como se señalaba, salió de la se fue en camilla, mientras la banda de policía estaba tocando a mi bandera. Es muy raro retirar a alguien en camilla al son de la canción del Día de la Bandera. De esta forma, con la presencia de estos funcionarios elegidos por el pueblo, se demostró la solidaridad del gobierno correntino con el Estado de Israel.
Los tres son mis amigos. Les agradezco que hayan participado del acto. Se hizo una ofrenda floral, tenemos algunas imágenes sueltas sobre el tema que van a acompañar todo lo que estoy diciendo. Pero hay algo que quiero resaltar. El Estado de Israel nace como consecuencia de la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sancionó la partición de Palestina en un Estado judío. Ahí tenemos un mapita que se muestra cómo fue la partición, donde se da una parte a Israel, a los judíos, y una parte se daba a Jordania. Bueno, ¿qué pasó? No fue aceptado por los árabes o por los palestinos, no fue aceptada en la partición. Y entonces invadieron con el apoyo inglés, a las fuerzas de Palestina que estaban hacia oriente, en la frontera oriental de la Palestina. Invadieron tropas que estaban preparadas por los ingleses. Cuando todo el mundo pensó que la guerra que se había armado desde el norte, desde el Líbano, desde Jordania, en el este, y Egipto desde el sur, iba a terminar con el Estado judío. No fue así. Israel venció a aquellos que venían gritando los judíos al mar. Siempre los judíos fueron perseguidos, y ahí hubo un nuevo intento que fue rechazado y que lo celebramos el día de ayer en la Plaza 25 de Mayo. El Estado de Israel es un Estado que ha desarrollado el aspecto científico, cultural, mientras que lo que quedó después de la invasión, lo que quedó de los árabes, es todo al revés. Bien, en 1958, cuando se cumplieron 10 años de la creación, del nacimiento del Estado de Israel, con mis padres estuve en Israel. Recorrimos, principalmente con mi padre, fuimos hasta Eilat, en el sur. Es decir, conocí eso. ¿De dónde viene mi vocación sionista, llamábamos, porque volver a Sion, que es Israel? Mi madre, en este título, diploma gastado por el tiempo, la Organización Sionista Femenina Argentina, en conmemoración del 19 aniversario del Estado de Israel, otorga este diploma a la señora Alicia de Gutniski, mi madre, en mérito a su dedicación a la obra que realiza esta entidad. La misma Organización Sionista Femenina Argentina otorga este diploma a nombre de Alicia Gutniski, mi madre, como madrina de la guardería en Jerusalén. Es decir, que mi madre trabajó en el sionismo en busca de sancionar el Estado de Israel, y mi padre también. Un tío mío, Jacobo Gutniski, formó parte de la comisión que, construyó el Sholem Aleichem. Y los barcos de mi padre, los barquitos de mi padre que hacían el recorrido desde Corrientes a Asunción, trajeron
en sus bodegas muchos judíos que disparaban de la matanza de Hitler y que habían conseguido llegar hasta el Paraguay. Pero acá no podían entrar, hasta que Evita en un acto permitió el ingreso de los judíos que venían disparando del Holocausto, pudieran entrar al país. Voy a anotar un hecho circunstancial. Yo tenía entonces 22 años, creo, y estaba en la media tarde, salgo del hotel King David donde estábamos alojados, pero la parte enfrente, en Jerusalén, todavía estaba en poder de los árabes. Salgo a tomar una foto y veo allá arriba que había un guerrillero apostado apuntándome. Me hubiera matado, pero vino rápidamente alguien del hotel y me sacó del brazo para que entrara a protegerme, porque así eran las cosas, de tiros y balas y explosiones. Bien, celebremos este nuevo aniversario de Israel, de Israel como Estado. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Siempre fue una aspiración de los navegantes y de los comerciantes tener una conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Hasta que durante las colonias, el navegante Magallanes navegó acá toda esta parte de la Argentina y llegó hasta el Estrecho de Magallanes. Indudablemente era una conexión no redituable económicamente, porque los buques que venían de Europa prácticamente tenían que hacer un recorrido tremendo para poder llegar al Estrecho de Magallanes. Entonces empezó a tratarse de encontrar una conexión entre los dos océanos en una forma, digamos, como un paralelo. Y así surge el Canal de Panamá, que es esta zona muy estrecha que tiene Panamá. Panamá en sus comienzos era parte de Colombia, después se independiza y empieza la construcción del Canal del Panamá. El Canal de Panamá tiene una longitud de 82 kilómetros y se inauguró en agosto de 1914. Hago esta introducción de la conexión Atlántico-Pacífico para entrar de inmediato a considerar qué está pasando hoy. El Canal de Panamá en estos momentos es, digamos, angosto y lo están ensanchando. Entonces, pero nosotros estamos lejos, no nos importa demasiado el Canal de Panamá. Tenemos un video sobre lo que es el Panamá. Panamá, ubicada en el corazón de América, es la franja de tierra más delgada del continente, llena de belleza natural y exuberante, con gente de todas partes del mundo y ciudades cosmopolitas. Panamá es el destino turístico del momento y su principal atracción es sin duda el Canal de Panamá. Hoy su construcción ha sido grabada en la historia como triunfo del ingenio humano.
El canal, operado por los Estados Unidos por más de 80 años desde su inauguración hasta el mediodía del 31 de diciembre de 1999, hoy es manejado con reconocido éxito internacional íntegramente por el Estado panameño a través de la Autoridad del Canal de Panamá. Las esclusas de Gatún, Pedro Miguel y Miraflores. Las esclusas de Gatún tienen 3 niveles, las de Pedro Miguel tienen 1 nivel y las de Miraflores 2 niveles. El Canal de Panamá mide 80 kilómetros de largo y la mejor forma de conocerlo es viajando imaginariamente a través de sus modernas instalaciones. El recorrido norte se inicia en el Océano Atlántico, que es la entrada al Caribe del canal, en donde se llega a la primera de las esclusas, las de Gatún, en donde se une al viaje un piloto práctico del Canal de Panamá, quien toma el mando total de la nave desde ese instante. Para entrar en las esclusas se utilizan potentes remolcadores y la asistencia de los pasabarcos del canal, quienes manejan los cabos de amarre de los remolcadores y los cables de las locomotoras de remolque, que también son conocidas como mulas. Una vez el barco está sujeto a las locomotoras, pasa a las esclusas por sus propios medios de propulsión. Las compuertas de las esclusas más grandes miden 25 metros de altura y su peso de 800 toneladas es movido por un pequeño motor eléctrico de 40 caballos de fuerza. Utilizando solo la fuerza de la gravedad, el agua fluye sin necesidad de bombas de una cámara a la otra a través de gigantescos túneles. Llenar una esclusa para elevar un barco toma solo 10 minutos. Para llenar una cámara del canal son necesarios 101.000 metros cúbicos de agua. Los 3 juegos de esclusas del canal, de 2 vías cada uno, sirven como ascensores de agua que elevan los barcos a nivel del lago Gatún, a 26 metros sobre el nivel del mar, para luego bajarlos a nivel del mar al otro lado del istmo. Una vez pasamos las esclusas de Gatún, nos maravilla la amplitud y belleza del lago artificial Gatún, por muchos años el más grande del mundo, con 42.300 hectáreas de superficie. Bajo sus aguas se encuentra un pueblo entero, el pueblo de Cruces, y vestigios de la construcción del canal por los franceses. Una vez atravesado el lago Gatún, nos acercamos a una de las zonas más impactantes del recorrido, el Corte Culebra o Gaylord. Esta sección da la impresión de que la vía interoceánica es una gran zanja. Por su forma zigzagueante, este pasaje de casi 13 kilómetros se conoce como Corte Culebra. Fue denominado Corte Gaylord en 1915 en honor al ingeniero coronel David Gaylord, quien estuvo encargado de su construcción. Para atravesar las grandes masas de roca y tierra de Panamá, fue necesario excavar fuertemente, utilizando para la remoción del material 3.217 trenes con 65.555 vagones. El corte se ha ensanchado varias veces para garantizar un tráfico seguro en el área. El impresionante Puente Centenario, uno de los 2 únicos puentes fijos que unen ambas franjas de tierra separadas por el canal, fue construido sobre el Corte Culebra. Una vez pasado el Corte Culebra, se llega al segundo juego de esclusas, Pedro Miguel. En este juego de esclusas, el barco desciende hasta nivelar el lago artificial de Miraflores. Más adelante se encuentra el último juego de esclusas, Miraflores. En las esclusas de Miraflores, el barco desciende al nivel del mar, anunciando el final de su travesía por el canal. Como decíamos, toda la intención era y sigue siendo la conexión Atlántico-Pacífico. Pero así como comentábamos la conexión por el Panamá, y en el video se detalla lo que es el Canal de Panamá, un costo tremendo. En la zona del Mercosur, digamos, se están haciendo conexiones terrestres. No es como el Canal de Panamá, que es agua, sino que todo esto es tierra. Este es el Brasil. El Brasil productivo es este, Mato Grosso. Entonces hay que sacar la producción de granos de esta zona. A tal efecto, siguiendo un proyecto de ley presentado por el entonces senador Ricardo Leconte, se constituyó un comité federal de la hidrovía, se designaron representantes de las provincias y no ingresaba el Estado en ese comité federal, y fui yo
designado presidente y fuimos hasta la zona de Corumbá, que está acá, que es acá se inicia el río Paraguay. Este es el Pantanal. Fuimos con un avión de la Armada Nacional, una delegación integrada por un gran defensor del Comité Federal, que fue Jesús González, que fue muerto por unos asaltantes a su casa. Una gran pérdida para el desarrollo de la hidrovía. La hidrovía que nace acá tiene la contra de todos los camioneros de esta zona que indudablemente quieren realizar otro tipo de conexión que viene por acá. Ya la vamos a desarrollar. Y sostienen, cuando llegamos, había unos carteles que decían Corumbá, Reserva Ecológica del Mundo. Vuelvo a mostrar la ubicación del Pantanal. Acá está Corumbá y Puerto Suárez, y todo este que está acá, marcado en rojo, ese río, es la hidrovía Paraguay-Paraná, que termina en Uruguay. Terminamos con el tema de la hidrovía. La hidrovía tiene dos salidas al mar. Una por un canal que está prácticamente obstruido y otro que es el que se utiliza, pero que se recuesta sobre el Uruguay. Y hay muchos buques, muchos que traen producción de Brasil y de Paraguay, e incluso de Bolivia, que prefieren hoy día los puertos uruguayos para hacer sus transbordos. Acá veamos el lugar donde están, cerca de Colonia, a los buques de ultramar, por las dificultades de costos y sindicales que hay en la provincia, en nuestro país. Ahora, esta es la conexión del Atlántico-Pacífico que hace por tierra Brasil y Paraguay. Estoy marcando Brasil, acá el puerto Portiño, se hace el cruce con fondos de Yacyretá, con los fondos lógicamente que le corresponden al Paraguay, se hace el puente. Y sigue este puente, todo esto es Paraguay, y acá se produce en Tartagal el ingreso a Salta y de Salta a Antofagasta, Mejillones, los puertos chilenos, que hay que subir, digamos, un camino, el camino de Sico, que es bastante tortuoso. Pero esta es una realidad que está avanzando. Acá en Salta se va a hacer un puerto seco. ¿Qué significa un puerto seco? Que va a tener aduana, migraciones, que le va a traer un gran desarrollo a Salta y también a Jujuy, porque se van a hacer líneas ferroviarias en nuestro país, a alimentar, eso ya está resuelto, a alimentar el nudo geográfico, el nudo ferroviario que se va a hacer en Salta. Y de acá a Chile. Algunos dicen, sí, pero los camiones que van a venir de esta zona encarecen el transporte. Pero el transporte desde acá a Oriente, desde los puertos chilenos, ahorra 15 días de navegación que también tienen su costo. Por supuesto, si lo hace en el Brasil, esta salida acá hay una gran concentración de granos. El Paraguay, por ejemplo, tiene que venir hasta acá, hasta Buenos Aires o Rosario, y de ahí cruzar todo el Atlántico y dar vuelta prácticamente al mundo
también nuestros productores. Entonces la hidrovía, en mi criterio, está perdiendo fuertemente importancia y sobre la cual hay una gran, disputa a quién va a cobrar los peajes de los buques y demás. Dentro de todo este concepto, la parte de Paraguay de la carretera ya está terminada. Falta mejorar el acceso por Tartagal a Salta y de Salta hacia el Chile. Ahora yo digo, esta producción argentina que está acá en el centro granífero, hasta de haciendas, les va a convenir más ir hasta Salta para sacar su mercadería si va a Oriente, que venir al puerto de Rosario o de Buenos Aires para que salga la mercadería a Oriente. La que va a Occidente lógicamente no va a ir hasta allá, sino que va a seguir este camino. Pero el 70-80% de la mercadería que exporta la Argentina va a China, a Oriente. Entonces le va a convenir más hacer este trayecto a Salta y a Chile que hacer el trayecto de venir a Rosario o al puerto de Buenos Aires, de La Plata, donde hay un puerto nuevo, totalmente construido durante el gobierno de Scioli como gobernador, que no ha sido nunca utilizado porque no se hizo el dragado adecuado. Pero cuanto se haga el dragado adecuado, el puerto de Rosario va a perder muchas cargas también en este esquema. Bien, dentro de todo esto hay algo fundamental para Corrientes. El gobernador de San Juan, meses pasados, habló de una salida que el puerto de Goya, y dice claramente Goya, hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, perdón. Entonces adquiere importancia el puente Goya Reconquista, porque si vemos acá que la producción de esta zona de la Argentina puede salir por acá hasta Porto Alegre, puede, si es a Occidente, le conviene. Y si es a Oriente, que es el caso de San Juan, que saca su mercadería, su producción hacia Oriente, va a los puertos chilenos. ¿A qué conclusión llego yo con esto? Que la hidrovía va a perder cargas y se va a perder un negocio que es fundamental en el tema de la corrupción. Los arrepentidos de la concesión que tienen sobre el dragado y balizamiento del río Paraná hasta Corrientes, acá, la unión de Corrientes del río Paraná con el río Paraguay, es una fuente de coimas, y declaró en los cuadernos, en el tema de los cuadernos, que tuvo que pagar $500.000 para poder prolongar su contrato. Y hasta el día de hoy, pasaron 2 años de este gobierno, se constituyó un símil del Comité Federal de la Hidrovía, pero distinto en que acaba de tener 15 miembros, antes éramos 7, 15 miembros en los cuales hay 8 representantes del gobierno nacional y 7 de todas las provincias que están vinculadas de una y otra forma a la hidrovía Paraná-Paraguay. Bien, entonces vamos a hacer un corte pequeño y vamos a hablar del puente Goya Reconquista, porque ahora está la fiesta del surubí. ¿Únicamente sirve para la fiesta del surubí? No.
Si nosotros tenemos el puente Goya Reconquista, podemos llegar a tener esta conexión que ansían los sanjuaninos y que pasa por la mitad, por el medio del país. Esto es importante. Y por el tema de Goya Reconquista, cuando yo hacía política activa, tenemos ahí una imagen de unas propuestas. Cuando fui candidato a diputado nacional, por supuesto, no fui consagrado porque si no hubiera bregado tal vez más por el puente Goya Reconquista que por el puente Corrientes Chaco, del que, insisto, el Chaco no tiene interés porque quiere desarrollar sus puertos de Las Palmas y también el puerto de Vilela. Bien, vamos a un corte. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. La interconexión vial Corrientes-Santa Fe la tenemos en imagen. Tenemos muchas hojas vinculadas con este tema. Lo hemos trabajado mucho en la interconexión vial Santa Fe-Corrientes, es decir, Reconquista-Goya. Lamentablemente, esto que empezó con el gobierno de Arturo Colombi, fíjense ustedes, está hecho prácticamente un preestudio que va a beneficiar más a Santa Fe, va a recuperar mucha cantidad de tierra. Esto lo hizo el Consejo Federal de Inversiones, repito, durante el gobierno de Arturo Colombi. El ministro de Obras Públicas, el doctor Marcelo Falcioni. Esto que estamos mostrando rápidamente, porque el tiempo se nos fue, demuestra que está estudiado esto. Y en Goya estos días se trató el tema y se le pidió a la Nación para que asigne fondos para poder realizar este trabajo que le va a dar presencia a Goya, solucionar un problema de Goya y que también le va a dar vida a todo el centro de nuestro país con una conexión que pueda ir desde, desde nuestro país hacia, hacia Oriente y también hacia Occidente. Lo que sí queremos, habla de un costo total del contrato único, es otro tipo de moneda, 380.000 millones de pesos. Costo directo, precio total sin gastos financieros, 528, y precio total con gastos financieros. Todo esto tenemos que actualizar y ponemos a disposición, como lo hicimos ya anteriormente, a la legislatura provincial para que tengan un argumento mayor, porque está detallado cuántas hectáreas gana Santa Fe con este proyecto. Incluso tengo a la vista, para demostrar que me ocupé del tema, un diario litoral de 2004 donde habla que una posible conexión nuevo puente Santa Fe-Paraná que haría peligrar el puente con Goya. Bien, ya se nos va el tiempo y queremos hacer una referencia. Este tema lo vamos a tratar en profundidad con representantes del partido ELI, que son los que están moviendo este tema. Quiero hacer mención a un emprendimiento del Rotary Club Corrientes Sur, que tiene en realización, en estos momentos un poco paralizado, un monumento al padre. Hay monumentos a la madre en todo el país, pero monumentos al padre, Corrientes sería el único que tiene en estudio y en realización este tema. Será hasta nuestro próximo programa, si no el director me mata. Será hasta entonces.